Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando visitamos la Plaza Mayor de Madrid, nos puede sorprender el hecho de que no hay ninguna calle principal que la atraviese. No es exclusivo de esta plaza madrileña. Lo mismo nos sucedería, por ejemplo, si fuéramos a Salamanca. Tampoco hay una avenida principal que atraviese esa plaza. En realidad, este tipo de plazas urbanas, plazas que quedan fuera del entramado principal, fueron muy habituales a partir del siglo XVI, coincidiendo con esas otras plazas que sí son atravesadas por las avenidas principales y que también se estaban haciendo dentro de la monarquía hispánica, aunque se hiciera fundamentalmente en América. Hoy vamos a tratar de entender las diferencias entre esas plazas mayores, fuera de los entramados urbanos, las plazas centrales que originaban los entramados urbanos y las plazas reales que se insertaron a posteriori en esos entramados urbanos. La construcción de grandes áreas abiertas en el entorno urbano es una constante que arranca en la antigüedad. Desde las ágoras del mundo griego y helenístico a los foros romanos, las ciudades se dotaban de estos espacios abiertos donde los habitantes de la urbe podían llevar a cabo su mercado, sus encuentros sociales, sus reuniones políticas, sus festejos o sus actos religiosos. En ese sentido, los foros se convirtieron en el centro original de las ciudades, en donde se cruzaban las vías principales, el Cardo, eje norte-sur, y el Decumano, eje este-oeste, y en donde se ubicaban los edificios más significativos. Es algo que podemos observar desde Pompeya, fundada hacia el siglo VIII a.C. y que sufrió múltiples ampliaciones, a colonias romanas más tardías, como Barcino, hoy Barcelona, del siglo I a.C., o Londinium, hoy Londres, rehecha a mediados del siglo I después de Cristo. Este modelo de colocar la plaza central como el punto de partida de las vías principales se volvió a utilizar desde finales del siglo XV en la urbanización de Hispanoamérica. En este caso, ese valor de la plaza central como punto de partida se agudizó al no servir como un cruce de calles, como ocurría en los foros romanos, donde el Cardo y el Decumano cortaban axialmente esos foros. Las plazas centrales hispanoamericanas son el punto de partida de la ciudad y las calles y avenidas nacen de sus ángulos, algo que podemos observar desde las plazas más grandes, como el Zócalo de Ciudad de México, a otras más pequeñas, como el Parque Central de Santiago de Guatemala, hoy la Antigua. Sin embargo, desde mediados del siglo XVI, mientras en Hispanoamérica se multiplicaban esas plazas centrales, en la España europea se desarrollaba un nuevo tipo de plaza, la Plaza Mayor. La primera fue la de Valladolid, emplazada sobre la antigua Plaza del Mercado que se había incendiado en 1561. La Valladolid medieval se organizaba en torno a las calles que unían la Plaza de Santa María con la de San Pablo y que terminaban en el Puente Mayor que permitía cruzar el río Pisuerga. El mercado se había instalado en un área abierta al sur que progresivamente se fue urbanizando. Fue esta Plaza del Mercado la que sufrió el incendio de 1561. El rey Felipe II ordenó entonces reedificar la plaza siguiendo un proyecto elaborado por el arquitecto Francisco de Salamanca. La idea era crear una plaza mayor regular, cerrada y porticada, que no estaba cortada ni servía de inicio de ninguna vía destacada. Es decir, había que llegar a la plaza, no se cruzaba siguiendo una gran avenida. Además, se buscó cierta simetría en los alzados, algo que habría de ir consiguiéndose con el tiempo. Es cierto que la plaza actual ha sido muy modificada a lo largo del siglo XIX, pero el concepto urbano que se forjó en Valladolid había de marcar algunas plazas mayores muy significativas. Las primeras fuera de España. Entre 1601 y 1606, Valladolid se había convertido en la capital de la monarquía hispánica y la corte se asentó en la ciudad. Hasta ahí llegaban los embajadores europeos para visitar a Felipe III, incluidos los franceses, quienes podían visitar esa plaza mayor. En 1605, en París, el rey de Francia, Enrique IV, ordenó la primera de una serie de nuevas plazas que se irían abriendo por toda la ciudad. Esa primera plaza fue la de los Vosgos, inicialmente conocida como la Plaza Real, la Place Royale. Como en el caso de Valladolid, se trataba de una plaza regular, cerrada, porticada,
y fuera del entramado viario principal. De nuevo, se trató de buscar cierta simetría en el alzado, en su eje norte-sur, pero lo más significativo es que los edificios se construyeron mayoritariamente en ladrillo. De forma habitual, en París los inmuebles nobles se levantaban en piedra caliza, pero ese singular empeño por utilizar el ladrillo, material habitual en Castilla, añadido al hecho de ser una plaza ajena al entramado viario, parecía mostrar el interés por copiar de forma casi literal la plaza de Valladolid. Cuando aún estaba en obras la plaza de los Vosgos, Enrique IV ordenó en 1607 una nueva plaza, la Dauphine, situada en el extremo occidental de la isla de la Cité, al lado del Puente Nuevo, un puente que el propio Enrique IV había encargado construir años antes. La plaza Dauphine tiene forma triangular, pero de nuevo se buscaba crear una plaza regular, cerrada, porticada y simétrica, en este caso en su eje este-oeste. Y de nuevo, los edificios que habían de configurar la plaza se levantaron en ladrillo, como podemos ver en los dos pabellones más antiguos que aún subsisten, los que miran al Puente Nuevo. Pero este modelo hispano no fue el que terminó por consolidarse en París. Cuando se habilitaron las siguientes plazas reales ya en la segunda mitad del siglo XVII, estas se insertarían en el entramado viario, siendo cruzadas por avenidas y calles importantes, y los alzados volverían a ser en la piedra caliza tradicional parisina, tal como podemos ver en la Plaza de las Victorias, iniciada en 1685, o en la Plaza Vendôme, donde un proyecto inicial era también de 1685, pero se construyó a partir de 1699. No podemos dejar de señalar que la idea de instalar una plaza mayor ajena al entramado urbano ya se había dado en el mundo romano. Frente al modelo tradicional del foro como elemento central y cruce de las calles principales, había otras ciudades romanas en donde el foro era un espacio cerrado, fuera de ese entramado urbano principal y al que había que acceder a través de un pasaje o un pórtico, tal como podemos ver, por ejemplo, en Timgad, Argelia, y que posiblemente es el mismo caso para el foro romano de Segóbriga, en Cuenca. Esto no quiere decir que Francisco de Salamanca tuviera presente en su cabeza esos foros romanos fuera de norma para hacer la plaza de Valladolid. Tan solo que un arquitecto, ante el reto de crear un espacio urbano de prestigio, podía encontrar una solución similar en el siglo I después de Cristo y en el siglo XVI, sin que podamos establecer una influencia directa de uno sobre el otro. Como decíamos antes, la capital de la monarquía hispánica estuvo en Valladolid hasta 1606, cuando regresó a Madrid. En ese momento había que volver a acondicionar la corte. Era necesario contar con alojamientos para los funcionarios que regresaban, pero también un espacio urbano de prestigio propio de la villa, donde llevar a cabo todo tipo de eventos sociales. Con todos esos fines, se construyó la nueva Plaza Mayor. Como en Valladolid, la Plaza Mayor de Madrid se concibió sobre una plaza previa, la del Arrabal, que en época medieval había quedado en la periferia y que había servido también de mercado. Ya en 1561, el mismo año que comienzan las obras en Valladolid y cuando Madrid fue designada como capital por primera vez, Felipe II le encargó a Juan de Herrera que acondicionase esa plaza del Arrabal. Pero las obras fueron lentas y se había avanzado poco para cuando la capital se trasladó a Valladolid. Hubo que esperar al regreso de la corte y ya bajo la dirección de Juan Gómez de Mora para terminar de adecuar la Plaza Mayor. El resultado fue similar a la de Valladolid. Una plaza de planta regular, cerrada, porticada, con cierta simetría en su eje norte-sur y ajena al entramado urbano, pues desde la calle principal, la calle Mayor, hay que tomar diferentes callejones y pasajes para acceder a la plaza. El resultado fue, en realidad, un edificio monumental descubierto en su interior, la propia plaza, con crujías de hasta 5 niveles de altura, lo que empezaba a solucionar la falta de alojamiento de los cortesanos, pero que hacía del conjunto de la Plaza Mayor una de las construcciones más altas de la ciudad. No se estaba habilitando solo un área abierta dentro de esa ciudad, se estaba levantando todo un conjunto de inmuebles. Ese modelo de Madrid se volvería a reproducir un siglo más tarde en Salamanca a partir de 1724 con un proyecto de Alberto Churriguera
que concluiría Andrés García de Quiñones en 1755. Lo llamativo es que para esas décadas centrales del siglo XVIII ya se habían construido las plazas reales de París que mencionábamos antes, la de las Victorias y la de Vendôme, y se había lanzado el concurso de otra plaza real más, la de mayores dimensiones, la Plaza de la Concordia. En España ya gobernaba la dinastía Borbón, que había traído el gusto por las soluciones arquitectónicas francesas, tal como podemos ver en los palacios de la Granja de San Ildefonso en Segovia o el nuevo Palacio Real de Madrid. Pero en Salamanca, en esa misma época, se optó por una solución tradicional. La Plaza Mayor era de traza regular, cerrada, porticada y ajena a las vías urbanas principales. En definitiva, el modelo de las plazas mayores de Valladolid y Madrid y no el modelo de las plazas reales de París. El añadido en Salamanca fue lograr esa correcta simetría, en este caso en su eje norte-sur, que se venía buscando desde el siglo XVI. El resultado, muy armónico, había de influir en la reforma de la propia Plaza Mayor de Madrid, realizada por Juan de Villanueva tras el incendio de esta plaza sufrido en 1790. Los alzados actuales de la plaza madrileña, partiendo de lo diseñado por Gómez de Mora, fueron elegantemente mejorados por Villanueva, hasta el punto de que, para guardar esa simetría, en su ángulo sureste, Villanueva colocó una gran arcada simétrica a la que da paso a la calle de Toledo en el ángulo suroeste. Solo que este arco sureste está cegado, no da a ninguna calle, una singularidad que pocos madrileños observan, lo que demuestra el buen hacer de Villanueva. Más allá de los tres ejemplos de Plaza Mayor cerrada ajena al viario principal que hemos visto de Valladolid, que es el origen, Madrid, que supuso su consolidación, y Salamanca, que marcó ese afán por la simetría total, durante los siglos XVII, XVIII e incluso XIX, estas plazas cerradas se extendieron por toda la península ibérica. Así, la Plaza Mayor de León, iniciada en 1654, o la Plaza de la Corredera de Córdoba, iniciada en 1683. De finales del siglo XVIII, comenzando la serie de plazas mayores cerradas neoclásicas, tenemos la Plaza de España de Vitoria, empezada en 1781, o el Mercado Chico de Ávila, con una traza de 1793 y construido en las décadas siguientes. Ya en el siglo XIX podemos ver la Plaza Nueva de Bilbao, trazada por Silvestre Pérez en 1821 y construida a partir de 1829, y la Plaza Real de Barcelona, iniciada en 1850 bajo la dirección de Francisco Daniel Molina. Para esos 1850 faltaba poco para que Haussmann iniciara su gran reforma urbana en París y algo más para que en la propia Barcelona se pusiera en marcha el Plan Cerdá. La Plaza Real de Barcelona parecía así ponerse a la vanguardia de ese nuevo urbanismo, pero en realidad vino a retomar esa solución de tradición hispana que había comenzado en Valladolid 300 años atrás. Una traza cerrada, regular y simétrica en un espacio ajeno al viario principal. En el caso de la Plaza Real de Barcelona se comunica por dos pasajes con las Ramblas. En definitiva, una plaza mayor que no fue concebida solo como un área abierta dentro de la ciudad, sino como un gigantesco edificio de interior descubierto situado en el corazón de la ciudad histórica. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.